Vamos a entrar al estudio de la palabra en esta noche y vamos a proseguir con el estudio que está trayendo la pastora Nora. Yo tengo mis propias notas, no son notas de ella, no me dio permiso. Cada quien sus notas. Lo que tengo la ventaja es que solo español, todos me entienden español, es lo bueno. Francis se sacrifica y Nayeli también. Yo sé que el hermano Dan también se sacrifica por el español. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada qué tarea les dejamos, mis hermanos? Tarea. Les dejamos una tarea, creo, el miércoles pasado. Un trabajo que hacer. Timoteo 3:8. Una investigación. ¿O estoy equivocado? Fue la semana pasada. Sí. Sí, ¿verdad? Acerca de aquellos dos que le estorbaron a Moisés, ¿recuerdan? James y Jambres. Una buena alumna me habló por teléfono y me dio la respuesta correcta. No voy a decir su nombre, pero le di un 10. Me texteó, perdón. ¿Alguien investigó qué fue lo que hicieron ellos? James y Jambres. Hermana. Anybody want to tell me? ¿No hicieron tarea, mis hermanos? Sí. Hermana María, dígame un poquito de esos dos personajes, por favor. Hermana María Cruz. Ella sí hizo la tarea. ¿Quiénes eran ellos, hermanos? ¿Qué hacían ellos? ¿No se acuerda, hermana? Eran los que mandaban, ¿no? Eran hechiceros, eran brujos, Adivinos. adivinos, o sea que eran los que cuando Moisés Aarón tiró ¿La vara? la vara, Se convirtió en serpiente. aquellos adivinos también hicieron lo mismo, pero pues ellos se la pusieron a la vara de Aarón y comió. Amén. Eran hechiceros y adivinos, ¿verdad? Practicaban la hechicería. Y por ende, pues, le estorbaban al líder. Le estorbaban a Moisés. Así que, por lo tanto, eran enemigos del pueblo de Dios. Eran enemigos de Israel. ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo una investigación? Sí, hermana. Yo sí la leí también, pero no sabía que ellos eran los hechiceros del faraón. Se cree que eran ellos, hermana. Porque sí leí esa parte, pero no dije yo, pues serían rebeldes, hechiceros también, porque dice también en la Biblia que si eres rebelde, varias cosas dice que eres igual que un hechicero, ¿no? Que un mago o algo así. Sí. Entonces yo pensaba, dije, a lo mejor, no sabía que eran ellos, pero decía yo, a lo mejor eran rebeldes que se voltearon contra Moisés o algo así. No, sí eran, se cree que eran de los egipcios. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión, dice la Biblia, ¿verdad? Como pecado de adivinación es la rebelión, le dijo el profeta Samuel a Saúl. Así que la rebelión, específicamente contra Dios, ¿verdad? Está en la categoría de hechicería. Es tremendo, ¿verdad? Porque a veces no meditamos en ese asunto y nomás lo pasamos por alto, pero si vamos a profundo es un sinónimo. Y cuando nos rebelamos, eso quiere decir que cuando nos rebelamos contra la voluntad de Dios, wow, se nos compara con hechiceros, ¿verdad? Qué grave acusación. Es grave. Pero así es, amén, hermanos. Vamos a seguir adelante con este estudio. Estamos estudiando acerca de lo que es un liderazgo saludable, ¿verdad que sí?
y mi esposa estuvo hablando de cómo se ve un liderazgo saludable y cómo se ve un liderazgo no saludable. Existe el liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano de eso estamos hablando, de un liderazgo cristiano, ¿ok, hermanos? En el cual debe de ir conforme a la palabra de Dios. Y tocamos varias escrituras. Ahora, si recuerdan cuáles escrituras tocamos. Segunda Timoteo, dijimos 3:8, ¿verdad? ¿Tito qué, hermana? 3:1. Sí. Tito 3:1, ¿verdad? Vamos a Segunda Timoteo, por favor, nomás para volver un poco al tema. Cuando hablamos de liderazgo, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Cuando decimos esa persona es líder, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esa persona es un servidor, ¿recuerdan? El liderazgo por sí, ¿puede un liderazgo con autoridad? Por supuesto que sí, cuando le ponen como cabeza de un asunto, ¿no? Pero en sí es un siervo. Es un siervo, es alguien que está sirviendo. Hablamos un poco acerca de los gobernantes, ¿verdad? Mencionamos acerca de los presidentes de las naciones, de los departamentos, vamos a decir, de policía, de bomberos, todo ese asunto. Ellos son servidores. De hecho, son servidores públicos que están al servicio de la comunidad. Algunos de ellos usan de su autoridad, usan de su puesto y abusan. En vez de ver por las necesidades de la comunidad, abusan de la comunidad. Y eso es contra Dios. Es como un pastor que es el líder de una iglesia o es el que está a la cabeza. Es un siervo, como yo debo de ser un siervo. Un siervo no es alguien que es un dictador, es completamente lo contrario. Un dictador es completamente a un siervo. Entonces, ya sabemos que hay personas, que hay pastores, que hay líderes, que hay ministros que actúan como dictadores, y eso le desagrada a Dios. ¿Amén? Dígame un poquito usted. Quiero hacer un pequeño quiz, ¿no? Un examen nada más así. Dígame usted si ha leído los 5 libros primeros de la Biblia. Dígame usted qué es lo que usted vio en ese hombre llamado Moisés. Pues era un líder. Era un líder, sujeto a la voluntad de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más veo en él? Si se acuerda de Génesis a Deuteronomio. Obediencia. Era un pastor. Era un pastor de ganado y era un pastor de gente también, Aquel tiempo se decía pastores. ¿Perdón? Aquel tiempo no se decían pastores, se decían discípulos, ¿no? No, lo que sucede es que el tiempo de Moisés fue pastor de animalitos, literalmente. Pastoreaba el ganado de su suegro Jetro, ¿no? So, era pastor de animales. Trabajó para su suegro 7 años, ¿no? 8 años. Ese fue Jacob, ¿no? Para Labán. Me viste cerca, ¿no? Pastoreó bastante tiempo, ¿no? Como 40 años estuvo trabajando. Pero ¿qué más? ¿Qué más ve en Moisés? ¿Qué más? Sabemos que cuando salió ¿por qué huyó de Egipto? A un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, ¿verdad que sí? Y huyó. ¿Qué más vemos en él? Sí. No, pero es que porque el autor es el pastor. Sí. Era hombre. Era hombre, pero el autor es el que. Y reaccionó como hombre, ¿verdad? Sí, porque el autor es el que él no entró a la tarea prometida. Para eso iba a ser la última. Está bien, pero era humilde, era sencillo, era manso. Dice la Biblia que no ha habido hombre más manso que Moisés.
Y aún así, no entró a la tierra prometida. Y aún así mató a un hombre. Sin embargo, Dios puso su confianza en él. Fue un buen líder, un buen ministro. Fue un hombre que soportó una carga bien tremenda, ¿verdad? Y lo que dijo la hermana es que, imagínense con una carga como la de Moisés. ¿Quién quisiera ser pastor? Pues no. A final de cuentas él también como que le dio a saber al Señor, ¿no? Que pues que por qué lo había puesto en esa situación. Varias veces se lo dijo. Sí. Varias veces le dijo al Señor: Ujú. Señor, enseña tu pueblo rebelde, tu pueblo duro de cerviz, no se humillan, le cuesta humillarse. A todo critican, todo lo que hago no les parece. Yo me imagino a Moisés todo canoso, ¿no? Pelón, quizá calvo, no sé. De tanto batallar con el pueblo, hermanos. Una carga bien tremenda. En una ocasión se dijo, Señor, si tú no vas conmigo, no nos envíes, no nos saques de aquí. Si tú no vas conmigo, no vamos a ningún lado, no salimos. Vamos a leer la Biblia, hermanos, porque yo sé que si se le olvidó la tarea, se le olvidaron las escrituras. ¿Verdad? Números, por favor. Numbers. Estamos retomando solamente que Dios puso en el espíritu de los ancianos el espíritu que había en Moisés, ¿verdad que sí? Sí. Del espíritu que había en Moisés, puso en los 70 ancianos. Y voy a hacer un paréntesis rápido para la pregunta de la hermana acerca de los pastores. En los tiempos bíblicos, los pastores eran conocidos como los ancianos de la iglesia. Ancianos y pastores es un sinónimo, ¿ok? En el asunto espiritual. Es correcto decirle anciano y es correcto decirle pastor. ¿Amén? En nuestra traducción de la Reina Valera, en el apóstol Pedro dice, el apóstol Pedro, en el libro de los Hebreos, que es una epístola universal, no sabemos cuál de los apóstoles le escribió, pero dice que sujetados a vuestros pastores, que es un sinónimo de ancianos, eran los que estaban a cargo de la iglesia. Ahora algunos le van a alegar, que esos pastores es una mentira. No, es un sinónimo de pastores y ancianos. ¿Tienes pregunta, verdad? ¿Era el tiempo de antes, no? En los tiempos... Ahorita también se le puede decir ustedes, ¿no? Sí, de hecho, hay una secta por ahí que le dice ancianos. Le dice elders. Usted sabe a quién me refiero, ¿verdad? No. A los mormones. Dice elders. Sí, pero es correcto. Ancianos o pastores es lo mismo. Interesante, ¿verdad? Estamos en números 12. Amén, hermanos. Sí. Se me hace que está un poco alto el micrófono. Y perdone, pero sí, de repente yo miro bien oscuro aquí adentro, no sé por qué. Recuerda, retomamos el del capítulo 11 la semana pasada, pero luego ¿sabe qué? Vayamos al 11:25, por favor. 11:25 de Números. Por favor, un voluntario que quiera leer a la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. 4 voluntarios. Hermana, Perla, por favor. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Te voy a interrumpir, no lo pierdas. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, hermanos? Tomó el espíritu de Moisés. Dice que Jehová descendió. ¿Cómo descendió? En la nube, ¿verdad? Descendió la presencia de Dios. Yo quiero que usted, siempre trato de poderle transmitir al oyente que vaya y se transporte a esa escena. Ahí en el monte, clama Moisés a Dios.
¿verdad? Por el pueblo. Y luego Dios le contesta. Acuérdense, ¿cuál fue el asunto de los... ¿Por qué le dio lepra a Miriam o María, que es la misma? ¿Por qué le dio lepra? ¿Qué fue lo que hizo? Como que hablaron. Murmuró en contra de Moisés, ¿verdad? Y también su hermano. Murmuraron en contra de él y dijeron, bueno, que solamente a través de Moisés habla Dios nada más. Y luego Dios les reclama. Y Dios le dice, cuando el profeta hable, tengo una visión, va a hablar, pero no así con mi siervo Moisés. No, él no va a tener visión, él no va a tener un sueño. A él le voy a hablar cara a cara. Así dijo, ¿no? Wow, entonces esa es la relación que tenía Moisés con Dios. Una relación bien súper íntima. Cuando dice cara a cara, no quiere decir que Moisés dio la cara de Dios, no. Está diciendo con esa confianza. Así le voy a hablar a mi siervo Moisés, no por figuras, no por visión, no por sueños, no, cara a cara yo le voy a hablar. Tremendo, ¿verdad? Qué privilegio de Moisés. Ahora dice, de ese descendió Jehová, lo escuchó y descendió en la nube. Y tomó del espíritu que había en Moisés, así dice, del espíritu que había en Moisés, y luego ¿qué? Lo puso en los 70. ¿Y qué hicieron ellos, hermana? Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¡Wow! Quiero que agarre aquí este asunto. ¿Dónde sucedió eso? Siglos después pasó algo similar. Del derramamiento del Espíritu. El derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, ¿recuerdan? Sí. Sobre los que estaban reunidos y profetizaron, como el Espíritu les daba que hablasen. Pero no solo eso, antes, sobre el primer rey de Israel, Saúl, el Espíritu de Jehová Dios vino sobre él y profetizó en medio de los profetas. Así que la llenura del Espíritu Santo no es nuevo, en diferente tiempo, pero mire cómo el Espíritu de Dios vino. Dios le había dado ese Espíritu a Moisés y de ese mismo Espíritu le repartió a los 70 para que gobernaran. Recuerda que el número 70 ahí en este caso en Israel significa gobierno, la plenitud de gobierno. Entonces por eso el Senadrín. ¿Recuerda qué significa Senadrín? Significa 70, los 70. ¿Se recuerda que mi esposa estaba hablando el domingo acerca del Senedrín? ¿Qué les dijo del Senedrín? ¿Recuerdan? Así pusieron la atención a la clase profética del domingo. The Senedrín, the 70 means government, ¿verdad? Significa gobierno. Pero recuerda que le dijo que abajo ahí donde está el muro de los lamentos, ¿no le dijo que abajo hay una réplica de los 70 ancianos que ya están listos para gobernar? ¿Recuerdan? Ese es el Senedrín. Porque se necesita 70 para gobernar en lo que es Israel. Entonces, ellos, hermanos, juntos con Moisés, iban a gobernar, iban a dirigir al pueblo. Pero lo tenían que hacer bajo la dirección del Espíritu de Dios. Este es el punto principal de esto, ¿ok? Que su suegro de Moisés le aconsejó que trajera a los ancianos, ¿verdad? Entonces, Dios aprobó eso. Y Dios mismo depositó de ese espíritu sobre ellos. Porque imagínense la gran tarea de gobernar a tanta gente, hermanos. A tanta gente. Entonces, es necesario que el Espíritu de Dios pose sobre nosotros. Porque debemos de caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Es una tarea que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora dijimos que no solamente nosotros somos ministros. Usted es ministro. Usted es ministro del Evangelio. Aunque no tenga credenciales, aunque no sea pastor o evangelista, usted es un ministro de Dios.
¿Y cómo se debe de gobernar? ¿Cómo se debe de conducir? Bueno, bajo la dirección de el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es importante que todos nosotros seamos dirigidos por el Espíritu de Dios? ¿Por qué? Número uno, para llevar a cabo la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión que se nos ha encomendado? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, anunciar las buenas nuevas de salvación, ir y hacer discípulos, ¿sí? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen todas las cosas, así como yo os las he enseñado, dijo el Señor Jesús en Mateo 28, versos 18 y 19. O sea, es necesario. Si usted y yo vamos a predicar el Evangelio, no lo podemos hacer bajo esta chuleta. ¿Verdad que no? Nos metemos en problemas. Tenemos que hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Mi mente, mi corazón, mi espíritu tienen que estar conectados con Dios. Eso era lo que le hacía falta a los apóstoles. Por eso descendió el Espíritu Santo con poder y los iluminó. ¡Bum! Los transformó, les cambió la mentalidad. Recuerda que cuando caminaban con Jesús había celos entre algunos de ellos, ¿cierto? Hay unos que querían sentarse a la diestra del maestro. Inclusive una mamá de uno de ellos le dijo: permite que mis hijos se sienten en tu reino, se sienten uno a la izquierda y uno a la derecha. Óigame, no quería nada la señora. Como mamá, pues ¿quién no va a querer eso para sus hijos? Pero entre ellos había algunos desacuerdos, hasta que vino el Espíritu Santo de Dios y sópales, los cambió completamente. Por eso la necesidad, por eso hacemos el énfasis de estar dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? No, hermana Perla, ¿qué más sigue? Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no había venido al tabernáculo. Eran dos que llegaron tarde, hermanos, no fueron a la reunión. Estaban en el campamento y eran de los inscritos, de los ancianos que tenían que estar ahí presentes. ¿Y qué pasó con ellos? También fueron tomados por Dios. También fueron llenos del Espíritu, estando en el campamento. ¿Por qué? Porque Dios los había llamado. Y aquí hay un joven que después viene a ser el sucesor de Moisés. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? ¿Quién tomó el lugar de Moisés? Josué. ¿Qué dice ahí, hermana? ¿Desde el 28 o...? Sí, desde el 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Amén. Oiga, está Josué ahí. Está oyendo lo que dice y le dijeron, porque una persona medio comunicativa estaba lejos para ir al campamento y vino corriendo y le dijo a Moisés: oye, allá están dos que deberían estar aquí y no vinieron. Ellos están profetizando. El Espíritu también vino sobre ellos. Y Josué, entre comillas, se llenó de un celo santo, hermano. Le dijo: impídelos. Le dijo Moisés: oye, pues ¿qué traes? ¿Tienes tus celos por mí? ¿Cómo quisiera que todos fueran profetas de Dios? Fíjate que no nomás en este tiempo pasan esos problemas también en el Antiguo Testamento. Dios tenía un propósito y un plan para esas personas, hermanos. Iban a entrar a una carga bien difícil. Y el pueblo seguía murmurando del líder, seguía murmurando de Dios. Usted sabe que el pueblo rebelde se cansó. ¿Se acuerdan que hablamos que el pueblo se cansó de comer maná? Y dijimos que cada cuándo recogían el maná.
cada día, para ese día nomás, ¿sí o no? Ya. Todos los días tempranito sobre el maná. Solamente el día sexto recogían doble porque el sábado no podían hacer ninguna obra, no podían caminar. Se les permitía dar doble ración al siguiente día. Sí. Y dijimos que cuando se aborazaban, se les agusanaba, ¿verdad que sí? Ujú. Pero luego, hermanos, ¿por cuántos años les dio Dios a comer el maná? Ay, ¿cuántos? 40 años. Y mucho pueblo se cansó de comer maná. Ujú. Se fastidió de comer maná. Era comida que descendía del cielo, hermanos. Bendecida por Dios, saludable, con todas las proteínas y los minerales que el pueblo necesitaba. Y renegaron contra Dios y quisieron comer carne. Didn't they cry out, why did you take us out of Egypt? This is all we have. Sí, sí, thank you. Por esa razón lloraron y clamaron a Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Para comer este maná. Allá teníamos todo. ¿De veras? Eran esclavos. ¿Sí o no, hermanos? Eran esclavos de Egipto. ¿Qué tenían? Comían las sobras. Y decían, ahí estábamos junto a las hoyotas. Pues sí, los tenían de criados. Comían de las sobras. Y clamaron a Dios. Preferían, hermanos, preferían regresarse a la esclavitud con tal de comer las sobras que estar en libertad y comer el pan del cielo. Hoy existen cristianos así. Es triste. Así Es como aquel pordiosero, es como aquel homeless que el dueño de un restaurante lo miró buscando comida en el bote de basura, ¿no? Y le dijo, ¿qué estás haciendo? Le dijo, tengo hambre, quiero comer. Oh, le dijo, sí, está bien, deja eso, vente, yo te voy a dar de comer, vente para adentro para el restaurante. No, le dijo, es que yo quiero comer aquí. No, ¿cómo vas a comer de ahí? Yo te invito a que comas acá conmigo, vente. Hermano, no aceptó la invitación, prefirió comer de los desperdicios que de una comida limpia. Es triste, pero sí existen personas así, hermanos. Yo he mirado casos y la mayoría de los casos las personas ya no vuelven a Dios. Ya no vuelven. Cuando deciden dejar de comer de la bendición de Dios, no siempre pasa así, ¿no? Pero la mayoría de los casos no es bien difícil. Cuando te alejas de Dios y del alimento que Dios te da, es bien difícil venir y volver otra vez al Señor. Yo conozco amigos que se han muerto después de haberse alejado del Señor y de una sobredosis porque se fastidiaron de Dios. Así estaba este pueblo. Anhelaban volver a la esclavitud. Y yo sé que algunos ministros han predicado acerca de que Egipto es un sinónimo del mundo hoy, ¿no? Bueno, vamos a valerla. Porque eran esclavos. Y cuando uno está aquí en pecado, en las prácticas del mundo seculares, pues está uno en pecado, en esclavitud, ¿sí o no? Pero Dios nos sacó de ahí. Amén, así es. Dios nos libertó de ahí. Amén. El verso 20, ¿qué leyó? 27, hermano, y el 28. Hasta el 29. ¿Lo leyó? Oh, sí, perdón. El 30 dice, Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Escuche bien, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Sabe cuántos son 2 codos?
un codo, más o menos, se calcula que son 18 pulgadas, un pie y medio. ¿Ok? Son 2 codos, son 3 pies. 3 pies tupidos de pura codornices. Para que se ataran. Y el pueblo comió. Dice que el pueblo se hartó. Y aún y todavía estaba la carne. La estaban mascando, la estaban pasando. Y sópatelas, vino el juicio de Dios sobre ellos. Y murieron todos en el desierto. De 20 años para arriba. Y ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Excepto Josué, Caleb, que fueron cuando mandó a los espías y ellos vinieron con noticias positivas. Imagínense lo que hace la rebelión. Lo que hace la rebelión. Es horrible, hermanos. Porque aún nuestros hijos pagan el precio de nuestro pecado. Todos quedaron tendidos todos murieron. Usted sabe que inclusive Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué no entró a la tierra prometida si era el líder de este pueblo? Desobedeció. Golpeó la roca, ¿verdad? ¿El Señor le mandó que la golpeara? ¿Qué le había mandado el Señor? Que le hablara. Como humano, se equivocó. Y golpeó con la vara a la peña, la roca. Y eso causó que no entrara a la tierra prometida. Bueno, ¿tenía derecho Moisés a andar frustrado, sí o no? Sí. Sí, por supuesto que sí. Y quedó descalificado. Y Dios le dijo, ven, sube a esta cima, ven. Porque vas a divisar la tierra. La vas a ver, la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Mírala, está hermosa. Sí, está hermosa, pues no vas a entrar. Despídete del pueblo y unge a Josué, porque él va a ser tu sucesor. Pero tú no vas a entrar. Y no entró. ¿Se perdió Moisés? No. Pero qué delicado es, ¿verdad? Cuando un líder comienza bien y termina mal. En ese contexto, ¿no? De que, qué triste que todo lo que tuvo que pasar y no entrar a la tierra prometida. Y la rebelión del pueblo, escuche bien, la rebelión del pueblo nos causó que todo el pueblo caminaran 40 años alrededor. El mismo pueblo se condenó a sí mismo. A veces pensamos que nuestras decisiones, que nuestros pecados no van a afectar a nadie, por supuesto que sí. Más si somos líderes. Hay buenos líderes, ¿no? Dígame un buen líder espiritual de este tiempo. Un buen líder. Que sea reconocido como un buen líder, como un buen siervo, famoso. Cristiano, por supuesto. No de los premios lo nuestro, ¿eh? ¿Cómo se llama el viejito que falleció? Billy Graham. Billy Graham, ¿no? Oh, Gigi Ávila. Y él soltaba la palabra que es, pastor. Sí. Y mucha gente no lo creía él porque él le decía lo que era. Era evangelista. Sí, más reconocido todavía Billy Graham, ¿no? Internacionalmente. Muy reconocido. ¿Quién más? Luis Palau es reconocido como un buen líder y luego era bautista. Un buen líder.
Dígame un mal líder. No pastores. Por favor. Que pueden hacer mal a una nación y a toda una generación. Hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Sí, uno de ellos. ¿Qué tal Adolfo Hitler? ¿Qué tal Bin Laden? Hugo Chávez, Maduro. Malos líderes que abusan del pueblo, que son dictadores. Qué mal está eso, ¿verdad que sí, hermanos? Pero nosotros debemos ser buenos líderes, no abusivos, no abusar del pueblo. ¿Voy a decir algo, Francis? Tengo unas notas, pero las tengo bien pequeñitas las letras. Segunda Timoteo capítulo 4, por favor. Una vez más le recomiendo que tome notas, mi hermanos, porque si no se acuerda de un miércoles a otro. ¿Sabe por qué no se memoriza uno los textos? ¿Por qué cree? Sí, por la falta de práctica. Porque no estudian. Si estudiamos, escucha bien, si leemos, se nos activa la materia gris. 4, perdón. Si la materia gris se activa, podemos retener más. ¿Nadie le está explicando a Pablito nada? No está agarrando nada, Pablito. ¿Por qué no? ¿No me puede leer los labios, Pablito? ¿Puede leer labios, Pablito, o no? Que se siente aquí para que... Vente, Pablito. No quiero, pues si no va a decir, ¿para qué voy? Sí, segunda Timoteo, por favor. Capítulo 4, verso de 6 al 8. Para que me pueda leer los labios. ¿Qué dice, mis hermanos? Segunda a Timoteo, capítulo 4, verso, ¿qué? 6 al 8. ¿Quién lo tiene? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Amén. ¿Quién está hablando ahí? Pablo a Timoteo. Por Sí. lo demás me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. Aman su venida. So, no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. Pablo se está despidiendo. Y le digo un secreto. De eso voy a predicar el domingo. En el funeral. Se está despidiendo, dice, he guardado ¿qué? La fe. He peleado la buena batalla. Estoy a punto de irme. Porque lo está exhortando, lo está instruyendo. Recuérdense que Timoteo era un joven pastor. Que Pablo lo había dejado a cargo de la iglesia, ¿recuerdan? Sí. Para que corrigiese las deficiencias y lo dejó ministrar. Le dejó una tremenda responsabilidad. Y lo anima y le dice, predica la palabra. Te mando delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Que prediques la palabra, que instes, que exhortes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina. Es un buen líder. Un buen líder se preocupa, hermanos. Escuche bien. Un buen líder no es egoísta. ¿Amén? Si yo no le digo a usted, si yo no le animo a usted a que se prepare para el ministerio, si yo no le animo a usted a que vaya a la escuela bíblica para que se prepare para el ministerio, yo soy un líder egoísta. ¿Sabe que eso es a veces lo que a mí me cae mal este asunto? Eso es a veces lo que hacen los activistas comunitarios. Le dan así nomás poquito
y poquito y poquito, no lo preparan para el triunfo, le dan poquito y poquito para que siempre dependa de ellos. Para que siempre haya gente pidiendo para que haya fondos del gobierno y no les acabe el trabajo. No sé si había mirado usted eso. Le dan las herramientas a medias nomás. No, el líder, el ministro, el pastor tiene que proveer. Es mi responsabilidad proveerles a ustedes un buen lugar donde vayan y se capaciten académicamente para el ministerio. ¿Por qué? Porque necesito 70 ancianos, hermanos. Necesito 70 ancianos que estén capacitados y llenos del Espíritu Santo de Dios para dirigir la gran cosecha que se avecina. Si no, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? El buen líder no es egoísta. Si se debe ver un liderazgo cristiano, no egoísta, no dictador, no abusivo. Un líder que se preocupe por su iglesia. Un líder que esté al tanto de los problemas de los miembros de la iglesia. Que facilite, que busque la solución. Un líder que asesore, que aconseje. O sea, juntos podemos encontrar la solución al problema. ¿Sí? Amén. Primero los Corintios capítulo 9, por favor, verso 26. Primera a los Corintios, capítulo 9, verso, ¿qué les dije? 26 al 27. I don't know if you can bring those scriptures on the screen, I don't know. Okay. Que lo encuentre, léalo, hermanos. Hermano, ¿lo tienes? Hermana Isabel, ¿lo tiene? Amén. Amén. Así, el 26, ¿ah? 26 y 27, sí. Dice, así que yo de esta manera corro, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira lo que está diciendo Pablo, así de esta manera yo corro. ¿Cómo corría? Había hecho una comparación, una alegoría del atleta, de los que corren en el estadio, haciendo referencia al estadio de las carreras, los juegos del circo, ¿cómo se llamaba? Romano. Yo corro, dice, de esta manera corro, legítimamente, o sea, absteniéndome de todo aquello que me impide correr de una manera digna. Esto es bien interesante, hermanos, porque de esa manera debemos nosotros de correr, de esa manera nosotros debemos de guerrear, de pelear dignamente, porque para no correr el peligro de ser descalificado, dice el apóstol Pablo, porque habiendo siendo un ¿qué? Heraldo, dice ahí, ¿no? ¿Qué es un heraldo? ¿Qué significa la palabra heraldo? Una palabra dominguera. Heraldo significa mensajero, un embajador, un representante, pero más alguien que lleva una noticia, un heraldo. Hay un grupo norteño que se llama los Heraldos de Cristo. ¿Se los ha escuchado? Un heraldo. Dice, ¿de qué me serviría después de haber sido un heraldo ser descalificado? Una vez más, es bueno comenzar bien y terminar bien. Porque ¿de qué me serviría, dijo el Señor, si ganase todo el mundo y qué? Y al final perdiese mi alma? ¿De qué me serviría? Por eso, como buenos líderes, como buenos cristianos, como buenos ministros, debemos de guardarnos en santidad. Acuérdense, hermanos, que somos libros abiertos, leídos por los hombres. La gente tiene sus ojos puestos en nosotros, a ver qué ve mal. Lo primero que ve mal, te dije. ¿Y eso qué eres? Mala familia. Sí, comenzando la casa. Porque dice, tú eres cristiano y cómo siempre das malos comentarios, a ti tú no reflejas que eres un cristiano.
El cristiano que se ha sometido a Dios siempre, no demuestras que eres cristiano, solamente que con tu manera de ser y tu forma de ser, saben que algo crees tú que Dios te ha cambiado y no traes los hábitos cargando, aunque somos cristianos, muchas veces traemos cargando hábitos y no los queremos soltar. Se los soltamos a Dios cuando venimos a la iglesia, pero lo volvemos a agarrar. Y el verdadero cristiano que ama a Dios y se está sometido a Dios, te da una luz que nos dicen, tú tienes algo que me impacta, al momento de hablar, tienes algo que me gusta, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es que le dije que predicamos más por nuestro comportamiento que por lo que hablamos? Dijo un predicador famoso, dijo, es más fácil predicar 10 sermones que vivir uno. Es más fácil. Por eso como predicadores debemos vivir lo que predicamos. Si no, imagínense. ¿Quién reconoce nuestras fallas luego? Nuestros hijos. Los de casa. Nuestros hijos nos ven, nos oyen hablar, miran el comportamiento, nos oyen que, miren hermanos, agárrese, no se vaya. Nuestros hijos ven que cuando entramos por esta puerta o a la iglesia que vayamos, nos ponemos una máscara. Y al salir nos la quitamos. Eso es gravísimo. Quedamos completamente descalificados, comenzando por nuestra casa. ¿Con qué autoridad voy a exigirle yo a mi hijo que tenga temor de Dios? ¿Con qué autoridad le voy yo a exigir a mi cónyuge que tenga temor de Dios si yo no lo tengo? ¿Somos actores? ¿Y sabe que la palabra actor es sinónimo en el día de hoy a hipócrita? Esos son todos los actores de Televisa, de Hollywood. Son hipócritas. Porque lo que están enseñando ahí es una falacia, es una fantasía. Así no viven. Es una fantasía, es una mentira, es un actor. Viene de los griegos, ellos tenían sus obras de teatro. Qué grave, ¿verdad? Qué grave acusación. Somos descalificados. Entonces un buen líder debe demostrar primeramente seriedad, honestidad, ¿sí o no? Y si pecamos, pequé. Reconocer que pequé, me equivoqué, la regué, no lo debería haber hecho, perdóname, Señor. Pero cuando jugamos la parte para aparentar, estamos en problemas con Dios. Yo conocí, hermanos, cuando recién Cristo me salvó, escúchame bien, cuando recién Cristo nos salvó a mí y a mi esposa, mis hijos estaban chiquillos todavía, fuimos ahí donde fuimos salvos. Había un varón que era el diácono, era el ujier, que estaba siempre ahí, aparecía ogro. Ahí estaba siempre y regañaba mucho a los chamacos. ¿Sabe qué hacía este hijo del diablo? Porque no era cristiano. ¿Sabe qué hacía? Él mandaba pagar las peleas de boxeo de Julio César Chávez de aquel tiempo. Y dejaba que todos trajeran cerveza y tomaran ahí en su casa. Con tal de les cobraba 5 o 10 dólares. Pero ¿sabe qué hacía este perverso? Colgaba a su niño y lo cintareaba. Era el diácono, era el ujier de la iglesia. Y le dije hijo del diablo porque no era salvo. Lo malo que es de Ciudad Juárez. Una hipocresía. Una hipocresía. ¿Usted cree que sus hijos quieran seguir a Dios hoy? No. Es cierto lo que le estoy diciendo, ¿eh? Es cierto, yo sé quién es. Algo bien horrible. Que a veces no sabemos cómo tratar a nuestros hijos en casa, hermanos. Sí es. Ahí está mi hijo de testigo, él puede acusarme si él quiere. Dice, con errores, claro, somos padres bien imperfectos, ¿no? Pero no abusivos, no, de esa manera. ¿Algún comentario, hermanos?
¿Estamos bien? Estamos hablando de liderazgo. Ujú. Y también entramos porque es bien extenso la clase de liderazgo. Un liderazgo saludable. Y le voy a dar unas definiciones que sí quiero que tomen nota porque estas definiciones son bien importantes para que las analicemos en casa. Ujú. Ahí sentados cuando está con su esposa, su esposo, sus hijos y platican del Señor. Mira, este es un liderazgo. Un liderazgo saludable. Amén. ¿Usted cree que las decisiones que nosotros hagamos afectarán a nuestros hijos? Amén, así es. Sí, afectan. Vayamos al Antiguo Testamento, le voy a dar una cita más. Vayamos al Antiguo Testamento, por favor. Y creo que se lo mencioné hace unos días, unas predicaciones, pero en Segunda de Reyes, capítulo 18, nomás son cinco versos. Segunda de Reyes, 2 Kings, chapter 18, verse 3 to 7. Capítulo 18, verso 3 al 7. Que lo encuentre, léalo. Amén, hermano. Perdón. 18. Adelante. Amén, hermano. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce Estamos hablando del rey Ezequías. Ajá. que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Interrupción. Regrésese un poquito, vuelva a leer. Escuche por favor. ¿Qué dice, hermano? El 3. Ajá. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. ¿A quién le quemaban incienso? A la serpiente de bronce que había levantado Moisés. ¿Se acuerdan para qué la levantó? ¿Por qué levantó la serpiente, hermano? No, cuando la serpiente los picaba, cuando... La plaga de serpientes ardientes de fuego que les envió Dios, ¿se acuerdan? Por pecado de los idólatras y rebeldes. Y levantó una serpiente de bronce y todo aquel que miraba a la serpiente iba a recibir la sanidad, ¿recuerdan? Ujú. De hecho, Jesucristo citó eso. Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien. Lo bueno que hizo Dios, ellos lo voltearon y le ofrecían incienso, le adoraban, hermanos. Y el rey Ezequías las quitó, las quebró, las imágenes de Baal, de Acera, lo quitó todo. Un buen líder, ¿sí o no? El buen rey Ezequías. No Sedequías es todo malo. Pero luego, en contraste, leyó hasta, ya no leyó hasta el 7, ¿verdad, hermano? No, me dijo del 3 al 5. Hasta el 7, dele, por favor. El 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Amén. Ni antes ni después hubo otro rey como él. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Fíjese, hizo el bien, ¿verdad que sí, hermanos? Sí. Ahora, ¿nos garantiza que haciendo el bien nuestro hijo también lo van a hacer? No. Su hijo de Ezequías se llamaba Manasés. Lo encuentran en el capítulo 33 de segunda de Crónicas, creo que está. Aquí tengo la cita bíblica. Pero, sí, ahí está, segunda de Crónicas. Y este rey, hermanos, hizo lo malo delante de Dios. Y a veces Dios permite tantas cosas que a veces no entendemos. Así de malo, era bien chiquito, era un jovencito como de 12 años cuando vino a ser rey.
y reinó por 55 años. Hizo lo malo delante de Dios. Por eso vale la pena enseñarle lo bueno a los hijos, teniendo la esperanza de que hagan lo bueno. Imagínense si le enseñamos lo malo, lo van a multiplicar. Hermano, perdón. ¿Sí? El tema de las serpientes está aquí en los hospitales, ¿verdad? En Estados Unidos. Sí, hermano. Eso lo usa en los hospitales, correcto. Tiene sus pros y sus contras, ¿ok? Porque en los tiempos de la iglesia primitiva, en Grecia también se le adoraba, se le atribuía el milagro de sanidad. Entonces, por eso nosotros no usamos ningún simbolismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les prediqué una vez acerca de eso? Pero vamos a ver un liderazgo cristiano. Se lo voy a leer, anótenlo por favor. Un liderazgo cristiano influye, tiene influence. A good leader has influence, ¿sí o no? Un mal líder como Adolfo Hitler tenía influencia. Adolf Hitler, bad influence, los hipnotizaba, ¿verdad? Con las puras palabras. Y mire cuánto daño hizo. Wow. Iba a decir el nombre de un presidente, pero hombre, me muerdo la lengua. Amén. El líder cristiano influye. Ahora, aquí va, ese es el número 1, ¿ok? Influye a un grupo de personas que, en cierta dirección, a trabajar juntos armónicamente. En otras palabras, un buen líder cristiano tiene influencia sobre un grupo para poder trabajar juntos y les da dirección para llevar a cabo una tarea o alcanzar la meta o la visión. ¿Amén, hermanos? Este es un buen líder. ¿Usted seguirá a un mal líder? No, ¿verdad? Necesitamos un buen líder. Un buen líder influye. ¿Amén? ¿Usted qué knows? Número 2. Un buen líder moviliza. Moviliza a la gente. No los mueve, no los manipula, sino los pone en acción. Un buen líder moviliza a un grupo de personas en cierta dirección, a trabajar juntos también. ¿Amén, hermanos? Compartiendo una visión. Compartiendo una visión. Si no hay visión, se muere el pueblo, ¿no? Tiene que haber una visión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el anhelo? Tiene que haber una visión. Ahora, la visión se transmite, no se impone, se transmite. Usted debe de ver en mí como el pastor que tengo una visión, que hay algo que queremos hacer. Entonces, mi tarea, mi responsabilidad es transmitirla, movilizar al pueblo, animar al pueblo a trabajar juntos. ¿Amén? Cuando quiera interrumpirme, me interrumpe y pregunte o comente. ¿Amén, hermanos? Más levante la mano en alto para verla. Número 3. Un buen líder organiza, administra y supervisa. Ese es un buen líder. Organiza, administra y supervisa. Para eso le voy a dar una cita bíblica, por favor. Primera Timoteo capítulo 5 verso 17. El que lo encuentre, léelo, por favor. Organiza, administra y supervisa que todo vaya bien. Primera Timoteo 5 17. ¿Qué dice? Por tanto, al Rey de los siglos ignorar. Ese no, ese me hace. Primera Timoteo capítulo 5
Verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondré bozal al Buey que trilla. así decía, Al buey que trilla. y digo, digno es el obrero de su salario. Hasta ahí, pues. ¿Qué quiere decir no podrás bozal al buey que trilla? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe, hermanos? No es mala palabra, está refiriéndose a un animal, ¿verdad? Una bestia. Sí, sí, sí. Pues si se refiere a un animal, Ajá. en la tierra, Correcto. requiere Ajá. Para guiarnos O sea que le tiene que dar de comer. No le pondrás bozal al buey que trilla. Es digno de honra, hasta esa bestia era digna de honra, tenías que darle de comer para que trabajara la tierra. ¿Verdad que sí? Una vez un pastor le estaba hablando a la iglesia de finanzas y le dijo: he aquí su buey. Deme de comer, dijo. Porque no lo estaban honrando. La ley demanda eso, hermanos. Si la ley demandaba que las bestias fueran bien tratadas, los animales, había estado de carne, un animal, y alimentados, imagínense un ministro de hoy. Porque está hablando de la honra, no está hablando de honra ahí. Está hablando de honra, ¿no? De doble honra a los que administran la palabra. ¿Sí? ¿Sabe que la Biblia nos habla bien directo? No nos habla así, nos habla directo. ¿Sabe que existen personas que no captan todavía, no captan la responsabilidad de un pastor? No, como que tienen en poco el ministerio, el oficio, la profesión de un pastor, lo tienen en poco. No no lo honran. Hay personas que la verdad, hay personas que les hace mucho que el pastor pueda sostenerse por los diezmos de los miembros. La verdad. Una vez escuché un comentario de una persona aquí en la iglesia, ya no está aquí. Una mujer dijo: fui a visitar la otra iglesia de mi hermana, dijo, y estaban todos los varones, había una fiesta, y estaban todos los varones trabajando y doblando mesas y acomodando manteles y todo ese asunto para el banquete. Dijo, y el pastor, muy chulo él allá sentado. Geo. O sea, lo que ella no sabe, lo que nunca entendió, lo que es preparar a discípulos y capacitarlos para el servicio. Todo el camino del Señor es un aprendizaje, hermanos. Diga el domingo, el que no sirve, no sirve. La verdad, el que no sirve, pues no sirve. Y es un aprendizaje, es una preparación. Jesucristo estaba rodeado de discípulos y Él los adiestró. Él les puso el ejemplo de cómo servir. Ellos sirvieron. Tenía su tesorero, que era un ladrón, era Judas. Tenía su administrador, tenía todo. La Biblia dice que había 3 mujeres que de sus bienes aportaban para el ministerio de Jesús. ¿Lo ha leído? Se lo doy de tarea para que lo encuentre. Está en los evangelios. Mucha gente desconoce la palabra. La desconoces, ¿no? Qué abusivo pastor. ¿Perdón? 3 mujeres, dijo. Sí. ¿Ya? Organiza, administra, ¿qué más? Supervisa. ¿Qué es administrar? ¿Qué es ser un administrador?
Usted sabe lo que es un organizador, ¿verdad? ¿Qué es un administrador? Saber bien distribuir, No solamente las finanzas, pero sí. ¿Qué más, hermana? saber distribuir bien el dinero. Somos administradores. Organizador y administrador. Administrador es un stewardship. Es administrar lo que Dios nos ha dado, los recursos que Dios nos ha dado. Yo como pastor debo de ser administrador de este edificio y administrarlo de la manera mejor para no derrochar, para no tirar a la basura los recursos que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Eso es administrador, como usted cuando administra las finanzas de su casa. Yeah. Yeah. Administration is also comes along with delegating. You can administrate what the church needs by delegating the work itself. Thank you. Agarra el concepto, siga the concept. Por eso es organizador, administrador y luego ¿qué más? Supervisor. ¿A quién? A las personas a las cuales él o ella le ha otorgado, le ha delegado trabajo. ¿Sí? ¿Me estamos entendiendo, hermanos? Amén. So, es bastante responsabilidad, no crean que es bastante ser un líder honesto, un buen líder que deje un buen legado, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Un buen líder que diga, se preparó uno de los hermanos aquí, una de las hermanas, se preparó académicamente, bíblicamente, el Señor lo llamó al ministerio, gloria a Dios. Tenemos bastante gente, mándale un grupo de 8, 10, 12 personas para que comience la iglesia. Un buen líder que no se llene de celos. Que diga, no, me va a dar la gente aquí. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Vamos en el 5. Oh, le brinqué el 4. Cambia. Un buen líder realiza cambio. Hay cambio bajo la dirección de un buen líder. Cambia las personas. Un líder puede tener influencia en una persona para que cambie a esa persona. Amén, así es. ¿O no? Sí, Amén. por supuesto que sí. Cambia en sus ideas, valores y emociones. Pero a nadie le gusta ser cambiado. Ese es el problema. Cuando una persona viene con el pastor, que no es consejero, es asesor, viene y pide un consejo acerca de, vamos a decir, algo a cambiar, y el pastor le dice, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. ¿A qué le pregunté? Voy a esperar que venga el evangelista, quizás me conteste algo diferente. Porque nos duele, nos resistimos al cambio, ¿sí o no, hermanos? Amén, así es. ¿A cuánto les duele ser cambiado? Amén. Mire, el caminar en Cristo es un caminar de cambios, en regeneración. La regeneración nos duele. Tú mencionaste la semana pasada que el Señor es el alfarero y nosotros somos el barro, ¿sí o no? Y cuando no le gusta al Señor, nos va dando forma. Y cuando no le gusta, ¿qué es lo que hace el alfarero? Lo deshace. Lo deshace, lo desbarata y luego le comienza a dar forma otra vez. Bueno, ese barro somos nosotros. Y cuando al Señor no le gusta algo de nosotros, ¿qué es lo que hace? Pues corrige. Yes. Y en la corrección, ¿duele? Mucho. Duele. Y luego nos pasa por el fuego. Y ahí es donde nos resistimos. Ahí es donde decimos, ay, ¿sabe qué? Mejor ya no voy ahí. Ahí habla muy duro. Yeah. Ese pastor no tiene amor. Es donde no se los diga nada. Donde no se los diga nada. Sí, hay muchas personas así. Porque es más fácil que no haya cambio. And one has to want. ¿Sorry? One has to want the change. Exacto. No matter how much it hurts, but one has to want the change to be able to change. Ujú. You can influence or you can show by example, lead by example and encourage and so forth, but it's the stubbornness of one that. Amén. Porque dice que la persona debe de estar dispuesta a cambiar, ¿sí o no? Por eso aquí dice, pero no quieren ser cambiadas. Entonces, si uno quiere contribuir a un cambio, vamos a decir,
a la persona de personalidad, de manera de conducirse, pero si la persona verdaderamente no quiere ser cambiada, pues no va a haber efecto, ¿verdad? No va a haber efecto, o retrasa el resultado. Pasan años y pasan años hasta que Dios trata de otra manera y ¡pum! Entonces sí la persona cambia. Así es. Se lo digo por experiencia propia, no para acusarle a usted. Yo no le conozco su vida privada, pero a mí el Señor me tuvo que tratar duro para que pudiera yo cambiar. Pregúntale a mi esposa. ¿Sabe por qué fue a la iglesia? Porque me iban a divorciar. Mi esposa me dijo, si no vas conmigo a la iglesia, este domingo voy a ir a la corte, voy a traer los papeles de divorcio y te olvidas de mí. Así me lo dijo. ¿Qué creen que hice el domingo? Bien peloncito, llegué a la iglesia. Francis sabe. ¿Sabe qué le dije yo a mi esposa? Y ahí fui salvo. Le dije, ya se lo he contado, ¿no? Ni creas que me voy a sentar enfrente. Ni creas. Con toda esta bola de hipócritas, yo me voy a sentar atrás. Y dicen que atrás se sientan los endemoniados, pero no es cierto eso. Me senté a ver atrás. Al segundo servicio, zópate la vida del Espíritu Santo sobre mí. Fui salvo desde ese día. Pero Dios tuvo que tratar conmigo hasta ese punto para yo bajarle a mi ego, bajarle a mi machismo y zópate el Espíritu Santo. Tomó control de mí. Si no, yo creo que nunca hubiera venido a los pies de Cristo. Pero Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Pero tuvo que tratar así, hermanos. La verdad, se lo digo con todo mi corazón. Andy estaba recién nacido, estaba chiquillo mi hijo. How old are you, Andy? 25. Tengo 25 años de salvo. Andy nació en marzo y yo fui salvo en agosto. Lo que hace Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Así es. Next. So, el buen líder que dijimos cambia, ¿verdad? Si la persona quiere ser cambiada. Amén. Si se resiste al cambio, pues no va a haber ningún efecto. La persona preside, el buen líder dirige, está al frente, hermanos. El líder no va atrás, el líder va enfrente, a la vanguardia. ¿Es diferente de dirigir a controlar? Sí, claro. Sí, si lo interpretamos de la manera incorrecta, controlar es una persona que manipula, ¿no? Que controla la voluntad de las personas, ¿no? Pero si lo interpretamos de la manera de no dejar que las cosas se salgan de control, pues es correcto. Pero una persona dirige. Is that lead in English? I'm sorry? What's that word again? Lead? Lead, yes. Vamos a ver, ¿dónde hay escritura para eso? ¿A poco sí hay escritura? Hebreos 15:6. Hebreos 15:6 al 13. Ya casi terminamos, a ver, hermanos. Me estoy alargando un poco, pero ya vamos a terminar. Hebreos 15, No hay 15. Ay, perdón. la 3. Los hechos. Puede ser hecho. No, hermanos, es hecho. Hecho. Sí. Te dijo hebreo. Perdón. Dice 3. Sí, ahora sí, hechos. Ellos pues, Sí, sí, vale. habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué más, hermano? Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles
que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos pedido llevar? Antes creemos que por la iglesia del Señor Jesús seremos La gracia, salvos, ¿no? de igual modo que ellos. Amén. Está en la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Hasta ahí no vas, hermana. Dijimos que un buen líder, ¿qué dijimos? ¿Un buen líder qué? Influye o dirige. Dirige, preside, ¿no? Ujú. Líder, un buen líder. Aquí está el concilio de Jerusalén, ese fue el primer concilio. ¿Y quiénes eran los padres de la iglesia y quiénes eran los encargados de la iglesia de Jerusalén? Los discípulos. Pero no por nombre. Oh, Jacobo, el hermano del Señor. Pedro. Pedro y Juan. Ellos eran los de la circuncisión, eran judíos. Ujú. Y miraron lo que Dios estaba haciendo con los gentiles en el ministerio de Pablo. Ya. Ahora, un buen líder no pone trabas, un buen líder analiza, lo lleva a las escrituras y le dieron la mano, la diestra en compañerismo a Pablo. Le dieron luz verde para que siguiera predicándole a los gentiles. Sí, un buen líder saca adelante la obra, hermanos. No pone trabas, analiza con sabiduría. Con sabiduría. No podemos decirle no a todo y sí a todo. Tenemos que analizarlo, pero siempre a la luz de las escrituras. Ese es un liderazgo bíblico y saludable. Un buen líder también acepta consejos. Amén, hermanos. Amén. Tiene que aceptar consejos. Último. Un buen líder hace madurar a otros. Un buen líder hace madurar a otros. Efesios 4, es la última escritura. Efesios 4, verso 11 al 13. Por favor, que lo encuentre, léalo. Estamos hablando de un liderazgo saludable, ¿ven, hermanos? Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Ahí usted conoce esa escritura, quizás de memoria la conoce. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Quién fue? ¿De quién está hablando? Él mismo constituyó. De nuestro Señor. De nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo que descendió, es el mismo que subió y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó, aquí está hablando de los 5 dones ministeriales. A los apóstoles, ¿qué más? Profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Verdad que sí? Él mismo, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para qué puso pastores el Señor? ¿Para qué ordenó pastores? Para cuidar del rebaño y qué más. Para influenciarlo. ¿Sí? ¿Y qué dice la escritura? Lo acabamos de leer. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está el propósito. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? La obra del ministerio. La obra del ministerio.
¿Quiénes son los santos? Nosotros. Ustedes. Entonces, el trabajo del apóstol en su tiempo, el trabajo del profeta, del evangelista, del pastor y maestro, porque pastor y maestro caben casi en uno solo. Pastor y maestro. El trabajo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué perfeccionar? ¿Hay errores en ustedes? Quizás no conocen el evangelio algunos. Quizás son niños apenas que acaban de conocer a Cristo Jesús. Y hay algunos que van apenas aprendiendo. ¿Cuál es mi trabajo? Bueno, ayudar en su perfección, en su crecimiento, en que maduren. Amén, así es. ¿Para qué? ¿Nomás para que estén sentados maduros? No. Para perfeccionarlos para la obra del ministerio. Para que a la manera que la iglesia va madurando, comiencen a descubrir el llamado de Dios. Ahora, al perfeccionar, quiere decir que se van a quitar muchos errores, ¿sí o no? Dígame un error de una persona, de un cristiano que está apenas caminando en Cristo. Y de ya adultos también. ¿O son perfectos todos? Un error, una deficiencia. Que de todo, puede ser que de todo se ofende y ya no quiere regresar más a la iglesia. Uno, puede ser uno que no le gusta que se le corrija, que no le gusta que se le exhorte o que se le diga que está actuando mal, ¿sí o no? Esa es una deficiencia, eso se tiene que corregir, se tiene que perfeccionar. Un mal comportamiento, una mala manera de desenvolverse, actitud, cómo se trata con los hermanos, cómo se trata con los demás. Estas son deficiencias que se tienen que ir corrigiendo. Y ese trabajo, para eso son los dones ministeriales. ¿Sí? Ahora, lo que dijo la hermana Francis, tiene usted que querer cambiar. Tiene usted que anhelar y tener disponibilidad para ser transformado. O sea, que tiene que querer un cambio. Amén, así es. ¿Sí o no? Entonces, a la manera que usted quiere un cambio, recibe la instrucción de la palabra saludablemente y va cambiando. No le hace que pase tiempo, no importa. Usted va a ser transformado y va a ser cambiado y perfeccionado de acuerdo a la entrega que usted tenga con el Señor. Amén, así es. La disponibilidad que usted tenga, así lo va el Señor ir cambiando. Entonces, a la manera que cambie o sea transformado, usted va siendo capacitado para poder trabajar en el ministerio. Así es. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. ¿Puedo escuchar la bocina acá? I can hit the tissue that you listening. Thank you. Amén, hermanos. Pregunta antes de irnos. ¿Se dijo usted que es algo la tarea del liderazgo? Entonces, pastor, eso se dice que un buen pastor, Un buen líder, un buen líder es un pastor, ¿no? digo, puede ser un pastor o otra persona, pero un buen líder. El buen líder se debe preocupar por las almas, si andan, si faltan a la iglesia, en dónde andaban, o qué pasa con esa persona. Entonces, un Claro. buen líder tiene que llamar la atención si es algo que no es sagrado bajo las escrituras. Entonces, un buen pastor guía a sus ovejas al camino correcto. O sea, incluye eso, mira, vamos a decir, un pastor. ¿Cuál es, hermanos, aparte de mi relación con Dios, que es lo principal, cuál es mi responsabilidad número uno para con ustedes? ¿Cuál es mi responsabilidad número uno para con ustedes? Para el rebaño. Alimentarle. Hermana Perla dijo hace rato, alimentar. ¿Verdad que sí? O sea, darle a comer la palabra, ¿sí o no? Esa es mi responsabilidad número uno. Otras responsabilidades es estar al tanto de usted. Preocuparme por usted, ¿sí o no? Porque Hebreos dice que nosotros velamos por sus almas, eso dice Hebreos. Amén, así es. Entonces, cuando usted se aleja,
o cuando usted se ausenta, ¿me debería de preocupar? Sí. Sí. No porque se me vaya a ir para otra iglesia, no. Pero, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué no ha hablado? ¿Por qué no me contesta la llamada? Algo está mal. ¿Sí o no? Entonces debo de procurarle. ¿Sí? Así es. En una ocasión, el que era mi pastor, cuando me convertí, le dijo a unos hermanos, iban a ir a visitar una iglesia, los invitaron, y le dijo, no vayan, dijo, les aconsejo que no vayan, ese lugar está medio raro. Les dijo. Un chavo ahí que se creía muy espiritual, fue y se llevó a otros. Hermanos, era algo horrible. Un chavo vino asustado con el pastor y le dijo lo que había pasado. Cuando estaba ministrando, los que líderes, mujeres y hombres, comenzaron a sonar los dientes y comenzaron a moverse como serpientes. Uno de ellos salió para afuera casi poseído. Esto le dijo, les dije que no fueran a ese lugar, pero no hacen caso. Yo no voy a andar atrás de ustedes a todos lados. Es delicado, hermanos. Es sumamente delicado. Cuando el pastor, si le sugiere, ¿sabe qué? Yo les sugiero que no vayan allí, hermanos, por favor. No frecuenten ese lugar. Por esto y por esto y por esto. No vayan. Porque no solo decimos por miedo a que se vaya a ir. No. Amén, hermanos. Nos dolería, por supuesto. Nos interesa. Y somos responsables de su crecimiento espiritual. Somos responsables delante de Dios. Cuando una persona decide separarse completamente de la cobertura, ya no es problema nuestro. De hecho, nosotros se lo entregamos al Señor. Señor, esta persona decidió separarse. Tú estás a cargo, Señor. Yo ya no soy responsable de esta persona. Amén, hermanos. Una vez un pastor oró a decir por un chavo que ya se iba. Y le dijo, en el nombre de Jesús, yo te suelto mi responsabilidad contigo, te entrego al nuevo pastor que tú vas. Dijo, no, espérese, pastor. No, mejor no me voy. Y no se fue, se quedó. Ya sabe para dónde iba, hermanos. Es que a veces es rebelión nada más. Amén, pero sí, tenemos gran responsabilidad, hermano. No se moleste cuando se le llama la atención, no se moleste porque no es para, ¿cómo se llama? No es para fastidiarle, sino es para animarle, hermanos, a que crezca saludable. Amén, hermanos.